Ok, pues vamos a orar, Pati. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por este tiempo que vamos a tomar, Señor, Sí, de clase, Señor. Oramos por esta enseñanza, Señor. sí, Señor. Oramos por este capítulo 4 de Primera de Timoteo, Señor. Padre, sobre la apostasía, Señor. Oramos que tú nos des conocimiento, Señor. Padre, que tu palabra, Señor, la podamos retener en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor. Sí, Padre, y que este conocimiento sea, Señor, para ponerlo por obra, Señor. Padre, yo bendigo la vida de Patty, su esposo, su familia, sus hijos, Señor. Oramos también por su papá, Señor. Oramos por su salud, Señor. Padre, y oramos, Padre, que él tenga una pronta recuperación, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, la semana pasada, vimos ya el capítulo 3, Pati, y hoy vamos a ver el capítulo 4. ok. Terminando hoy el capítulo 4, mañana o pasado mañana les vamos a enviar las diapositivas para no tardarnos ya mucho tiempo porque el tiempo se nos está cortando por una o por otra razón. Estamos así. Entonces, sí vieron las diapositivas que les mandamos, ¿no? Sí. De, del capítulo 2. Entonces, vamos a ver el capítulo 4. Quisiera tomar lectura, son 16 versículos y habla sobre la predicción de la apostasía, ¿sí? Y aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura de la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ok, pues continuamos con las enseñanzas del apóstol Pablo. Y aquí habla de la apostasía, ¿verdad? La apostasía que desde aquel tiempo ya en la iglesia primitiva se estaba dando, pero que también lo estaba diciendo para estos tiempos, ¿no? Y en este versículo dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. Pues está hablando de la iglesia, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es muy fuerte lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, ¿sí? Y es algo de lo que entre el credo doctrinal que vimos en el capítulo 3 en el último versículo, que dice más o menos de lo mismo, ¿sí? Pablo, aquí en el capítulo 4 vemos la expresión de los últimos tiempos en otras.
En otras versiones dice los postreros tiempos, ¿sí? Y aquí vemos que, pues, esta expresión que es el apóstol Pablo se refería en los últimos días de la iglesia sobre la tierra, ¿verdad? Podemos pensar esto, ¿sí? Pero otras opiniones, ¿sí? Dicen que se refería a los días de la iglesia que siguieron inmediatamente después de la vida de Pablo. Sí. Entonces, hay opiniones. Lo cierto es que desde ese tiempo ya Pablo está diciendo, o sea, que ya había engañadores, que ya había doctrina de demonios, y todo esto era porque la apostasía en la iglesia ya había comenzado en ese tiempo de Pablo, ¿no? Entonces, este, cuando Pablo estaba en Éfeso, él ya había advertido esto, que llegarían lobos vestidos con pieles de cordero, ¿verdad? Esto lo podemos encontrar, si lo quieres anotar, en Mateo 7, versículo 15. También lo da Mateo, ¿sí? Que de esta manera venían. En Juan, en primera de Juan 2:18 también decía, ya hay muchos, el apóstol Juan decía, ya hay muchos anticristos y el error ya había entrado en la iglesia, ¿verdad? Ya había anticristos, ¿no? Entonces todo esto está el apóstol Pablo, ¿sí? Y vemos aquí que esta expresión, o sea, más que nada se decía que venían tiempos, o sea, peligrosos para la iglesia. Y hoy vemos infinidad de gente que ya está negando la fe. Y esto es dentro de la iglesia, ¿sí? Entonces, Pablo dice, algunos apostatarán de la fe. O sea, Pablo les estaba advirtiendo que habría maestros, ¿sí? Maestros, que lo que le llaman herejes, o sea, gente que engaña a muchas personas. Y de eso, pues, hoy se dan. Si de aquel tiempo ya se estaban dando, y esto quiere decir que se estaban desviando de la fe. Y hoy hay mucha gente, tristemente, que se está desviando de la fe, ¿no? Y es un problema, o sea, un problema que la apostasía ha ido en aumento. Vemos, yo creo que muchos nos hemos dado cuenta que gente que ha llegado a la iglesia o a otras iglesias, o sea, simplemente ya no se congregan, simplemente ya les es indiferente, ¿no? Entonces, Pablo estaba diciendo esto, ¿no? Apostatar, la apostasía, ¿sí? Viene de un término griego, ¿sí? Que se llama apistemi. Es un término griego que quiere decir apartarse. O sea, cuando uno se aparta, o sea, o quiere decir cuando alguien permanece lejos de, eso es, entonces alejados de Dios, ¿sí? Este, y a veces es importante nosotros en un examen personal, o saber qué tanto lejos estamos de Dios, ¿verdad? A veces, pues nos vamos apartando, ¿sí? Entonces, ¿dónde está la apostasía? Está hablando de la iglesia. O sea, en el paganismo no puede haber apostasía, ¿verdad? Porque pues simplemente ellos nunca han profesado la fe. La apostasía es para aquellos que han profesado la fe, ¿sí? O sea, que ellos nunca han confiado en Jesucristo. Entonces, la pregunta aquí es, ¿dónde nace la apostasía? La apostasía nace dentro de la iglesia, ahí dentro de la iglesia, de la iglesia de nosotros, a nosotros, ¿sí? En aquellos que han profesado la fe, pero de alguna manera, o sea, se apartan de ella, ¿sí? Entonces vemos aquí en este versículo, si tú tienes la Biblia, ¿verdad? Dice espíritus engañadores, ¿sí? Y la pregunta es, o sea, que nos podemos hacer, es cuándo ellos se han apartado de la fe. O sea,
y hay muchas preguntas. O sea, a veces es bueno preguntarse por qué ya no siguió, por qué se apartó, qué fue el factor importante que lo hizo alejarse de la fe. Sabemos que el mundo te va arrastrando, ¿sí? O sea, ¿qué fue lo que causó en esas personas que se apartaran de la fe? Y podemos formular muchas preguntas, ¿verdad? Lo cierto es que nada tiene que ver con el nivel académico de la persona, ¿sí? O que fuera más intelectual, o sea, absolutamente nada tiene que ver con eso, o el desarrollo científico, o el tecnológico, etcétera, ¿no? Nada, 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 nada de ello, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque han escuchado a espíritus engañadores y hoy, más que nunca, creo que es lo que más hay en el mundo, ¿no? Entonces, eh, engañadores son aquellos que tienen una idea errante, ¿sí? Aquellos que van de un lado a otro y luego a otro, etcétera. La vez pasada decíamos que hay mucha gente que le gusta escuchar de todos lados, ¿no? Yo escucho de esto, es que ya se está dando algo nuevo, voy para allá, ¿sí? Y es cuando empezamos a ver esas personas engañadoras, seductores, ¿sí? Y que en realidad son usadas por el diablo, ¿sí? Entonces Pablo por eso le dice a Timoteo, ten mucho cuidado con todo esto, ¿sí? Porque puede pasar, ¿sí? Puede pasar esto y pues las personas pueden, si no están firmes en la palabra, escuchar todo este tipo de doctrinas que son enseñanzas, ¿sí? Que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Entonces, entre los mismos creyentes, a veces se pone mucho énfasis, creo que se los dije a ustedes en el principio, eh, se pone mucho énfasis en cosas en las cuales decimos, es que esto lo está haciendo el diablo, no es que es el demonio, no es que es el diablo. Y entonces, lejos de exaltar a Jesús, estamos desarrollando en nuestra mente que el diablo tiene más poder que Jesús, ¿sí? Entonces, debemos de tener mucho cuidado con esto, ¿sí? No quiere decir que sea bueno que nosotros nos estemos cubriendo con la sangre de Cristo, protegiéndonos contra toda maldad, contra toda acechanza del diablo, a estarlo exaltando, ¿sí? Y a veces eso surge en nosotros, en los cristianos, ¿sí? Que decimos más cosas del diablo que de Cristo, ¿sí? Y la Biblia habla más de Dios, de Jesús, que del diablo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Luego dicen en el 2 dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, que tienen cauterizada la conciencia, ¿sí? Pablo en varios lugares de la Biblia o de las cartas habla de una manera muy dura y muy directa, o sea, usa un lenguaje porque dice hipócritas y mentirosos, ¿sí? Porque regularmente los que son apóstatas fingen ser muy buenas personas, muy piadosos, y a veces nos podemos confundir con ese tipo de personas, ¿sí? Y aquí por eso Pablo hace esta advertencia, que tengamos mucho, pero mucho cuidado con ellos. ¿Y esto a qué nos lleva? Que cuanto más estudiamos la Biblia, más conozcamos de Dios, más conscientes somos de que necesitamos aprender mucho más. Cuanto más uno ve, lee, escudriña la Biblia, se da cuenta que necesita saber más. Suena algo contradictorio, ¿no? Pero así es, ¿sí? Pero a veces hay personas que conocen muy poco de la palabra de Dios, ¿sí? Y hablan como si fueran con mucha autoridad, cuando no están diciendo cosas bíblicas, ¿sí? No sé si me estoy explicando, ¿sí?
Y ahí es donde empieza a ser la mentira, ¿no? Hay personas que luego dicen, bueno, es que yo por lo que he leído, o sea, todos somos hijos de Dios, ¿verdad? No, pues no, no todos somos hijos de Dios. La palabra de Dios no lo dice así, ¿sí? O sea, simplemente los que le han recibido son hijos de Dios. Y hay ese tipo de mentiras como muchas otras mentiras, o la vamos a llamar excesos, ¿sí? Por personas que más que nada son protagonistas, que profesan ser cristianas, ¿sí? Que a veces expresan conceptos o quieren expresar conceptos que claramente se alejan de la verdad de Dios. Entonces, esto es lo que les está diciendo, o sea, Pablo a ellos, ¿verdad? Que hayan sido cauterizadas sus conciencias, o sea, que se han alejado de la palabra de Dios. Eso es cauterizar, ¿sí? Entonces, vemos que todavía en el versículo 3 dice que estos prohibían, el capítulo 10, prohibían casarse y mandaran abstenerse de alimentos que Dios crió para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Hay muchas cosas que aquí Pablo está diciendo con conocimiento de causa, porque él ya lo había vivido, ¿sí? Entonces, en los tiempos de Jesús, había personas ya que se habían apartado del judaísmo, ¿sí? Y que se habían dejado seducir por diferentes cultos y sectas. Es algo que hoy vemos en nuestro tiempo, o sea, no es algo nuevo hoy en los cristianos, ¿sí? Entonces, desde ese entonces ya estaba sucediendo. Y aquí, por ejemplo, dice que se prohibían casarse, ¿verdad? No, no explica o no está bien expresado, o sea, bien claro el por qué lo prohibían, o sea, no, no está claro, ¿verdad? Lo cierto que era un grupo conocido como los esenios, y ese grupo de esenios era una secta, ¿sí? Era una secta, ellos eran muy elitistas, o sea, era una secta judía, pero muy elitistas, ¿sí? Con cierto temor a la sexualidad, ¿sí? Entonces era algo muy, muy en ellos, ¿sí? Realmente el matrimonio lo hizo Dios, ¿no? Entonces, este tipo de cosas ellos prohibían, ¿sí? Y los alimentos, cuando Dios ha creado los alimentos, ¿sí? O sea, dice que se abstenían de alimentos. Yo creo que a veces sí hay en los que te abstienen de ciertos alimentos por tu salud, ¿no? Y ellos lo hacían en todo, o sea, en todo. Dicen en el versículo 4 y 5 dice, porque todo lo que Dios crió es bueno, dice el apóstol Pablo, ¿sí? Porque todo lo que Dios crió, porque la palabra de Dios, 4 dice, porque todo lo que Dios crió es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado, ¿sí? Ninguna, o sea, la palabra de Dios no condena la comida, más bien la recomienda, ¿sí? O sea, Dios provee la comida para nuestro bien, claro, en una forma ordenada, ¿verdad? Y lo que dice Pablo, o sea, es para dar gracias, ¿sí? Esa actitud de dar gracias, o sea, santifica nuestro cuerpo cada que damos gracias a Dios. Y esto es lo que Pablo estaba diciendo, ¿sí? O sea, porque todas las cosas se toman con acción de gracias. Entonces, nosotros podemos comer con nuestra conciencia tranquila, ¿sí? Ahora, Dios también nos da la sabiduría, o sea, para evaluar qué alimentos puedo tomar y qué alimentos no puedo tomar por cuestiones de salud. Eso lo sabemos todos, ¿no? Esto se puede dar en cualquiera. No es que estén prohibidos los alimentos, pero
Pero eso Pablo lo estaba haciendo mucho énfasis en que Timoteo tuviera cuidado de todo esto en la iglesia, porque ya se estaba dando. Pero le hace una recomendación en este versículo 6, ¿sí? Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. O sea, si enseñas la sana doctrina, ¿verdad? De Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Sí. Bueno, pues Timoteo era su alumno favorito. Pablo había advertido a Timoteo sobre la apostasía, sobre las enseñanzas falsas, sí, que se iban a introducir o que ya estaban introducidas en la iglesia. Habría hombres, mujeres que profesarían la fe y después llegarían a un punto en que la negarían. Y es triste cuando a nosotros nos toca ver, o sea, ese tipo de situaciones como los que está advirtiendo Pablo, ¿sí? Hombres que estaban en su primer amor o mujeres en su primer amor y de repente ya no quieren nada con Dios, ¿sí? Por diferentes razones. A veces es porque algo les pasó, pero a veces por estar escuchando una y otras cosas, se pierden y ya, o sea, y lo que menos hacen es leer la palabra de Dios. Por eso le dice que Timoteo debía advertirles a los creyentes acerca de todo esto, ¿verdad? Y creo que es una enseñanza que nos dan en la iglesia, advertirnos sobre todas estas cosas que pueden ir hoy. Mucha gente escucha del judaísmo, quiere hacer algunas prácticas de eso porque la gente se está yendo para allá, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Por eso Pablo le dice, si quieres ser un buen ministro de Jesucristo, ¿verdad? Y la verdad es que cada uno de nosotros, tú, nosotros, somos ministros de Jesucristo. Somos un servidor de Jesús. Pero aquí Pablo está pensando en Timoteo como maestro de la palabra, ¿sí? O sea, como maestro de la palabra de Dios. Y pues yo creo que es un don y es un don que a algunas personas se les da, a otras no. O sea, así es Dios. Pero todos, ninguno nos salvamos de ser servidores. Todos los creyentes somos servidores, ¿no? Este, y le dice que no se olvide de la buena doctrina, ¿sí? Así como cada uno de nosotros o cada creyente crece espiritualmente en la palabra de Dios, o sea, todos, conforme nosotros pongamos ese interés en la palabra de Dios, pues es la forma en que vamos a ir creciendo, ¿no? Entonces, finalmente, reconoció que Timoteo había seguido la buena enseñanza, era su alumno, su hijo espiritual, ¿sí? Y se cree que como Pablo estuvo en Éfeso, ¿sí? Había en Éfeso tantas religiones falsas que la vez pasada se los comenté y que la obra de Satanás estaba al máximo en esas ciudades. Y pues de alguna manera, aunque Pablo pues era un hombre joven, era un hombre enseñado desde su mamá y su abuela, o sea, podría existir la posibilidad que Timoteo fuera arrastrado, ¿sí? O sea, a pesar de ser uno de sus hombres más fieles, de más confianza, o sea, Pablo hace esta advertencia, o sea, ten cuidado, o sea, no te vayas. Y es una advertencia que nuestros líderes, el pastor, pues nos hace y nosotros se las tenemos que decir a los líderes cuando nos dice, es que yo escuché esto, escuché el otro. O sea, tenemos que estar muy atentos con esto, sobre todo en Tampico, que hay gente nueva, ¿verdad? Que probablemente esté asistiendo ahí, pero de repente se va a otro lado. Ojalá y sean doctrinas sanas, pero a veces van y escuchan otras cosas, pero muy diferentes, ¿no? Entonces, por eso Pablo le está diciendo esto, para que no fuera arrastrado por esas desviaciones y tendencias, ¿no? O sea, Pablo sabía y estaba seguro y lo dice, ¿verdad? Que Timoteo había seguido fielmente la verdadera enseñanza
de la palabra de Dios y por eso lo elogiaba Pablo, ¿sí? Por eso lo elogiaba porque era un hombre que tenía que, o que siempre estaba en esa enseñanza que Pablo le había dado, independientemente de que había escuchado de parte de de su madre, ¿no? Y luego ya en el versículo 7, en el versículo 7 dice, desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad, ¿sí? Em, yo creo que en todas las épocas de de la historia siempre ha habido personas mayores que nosotros que, que transmitimos o que nos transmiten recetas de algo, ¿sí? Este, estoy poniendo un ejemplo para curar dolores, para fortalecer, para prevenir enfermedades, ¿sí? Y cuando nosotros llegamos al conocimiento de Dios, como que nuestra prioridad es abocarnos en lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? La medicina es buena, la medicina la hizo Dios y la hizo para nosotros, ¿verdad? La hizo para nosotros. Pero muchas veces cuando nos llegan cuando alguien está enfermo, le llegan recetas, recomendaciones de todos lados, ¿sí? Es algo que a veces nos pasa, ¿no? Cuando tienes una enfermedad fuerte, te llueven remedios, te dan libros de alimentación, te dan libros de no sé qué tantas cosas, pero la verdad llega al final donde dices, mejor recurro a Dios, ¿sí? Recurro a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Cuando escuchamos cosas que son dudosas, ponemos en peligro nuestra salud espiritual. Estaba de la salud física, pero también nuestra salud, nuestra cuestión espiritual la ponemos en mucho riesgo. Y por eso el apóstol Pablo estaba advirtiendo aquí a Timoteo, ¿sí? Por eso le dice, ejercítate para la piedad. O sea que Timoteo tenía que practicar la piedad, la devoción a Dios en su vida práctica, ¿sí? Entonces, son de las cosas que nosotros tenemos que cuidar en nuestra vida espiritual, que escuchamos. Y a veces dentro de la misma iglesia tenemos que escuchar cosas, desechar lo bueno, o sea, desechar lo malo y tomar lo bueno en nuestras vidas. Y por eso Pablo ya en el versículo 8 le dice, ejercítate. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera, ¿verdad? Algunos piensan que a Pablo no le gustaba el deporte o la condición física, pero no se refiere a eso. Sí, no se refiere a eso cuando dice que el ejercicio es poco provechoso. Sí, Pablo no puede ser eso porque Pablo en uno de sus cartas menciona, o sea, de la carrera, ¿no? De la carrera cristiana y pues es en relación a los Juegos Olímpicos en aquella época, en el Coliseo, ahí en Éfeso, pues cabían como 100,000 personas. Entonces Pablo usó este ejemplo ahí en 1 Corintios 9:24. Él lo usa ahí sobre las carreras de atletismo, de toda clase de deportes. Entonces, no es, queda claro que no se está refiriendo a que no se ejercitará físicamente, ¿sí? Sino que también se ejercitará, o sea, espiritualmente, ¿no? Y por eso hace énfasis en en la piedad, pues antes que el ejercicio físico, ¿no? Y era precisamente porque en ese entonces, en Éfeso, la gente estaba muy obsesionada, o sea, con los juegos, con las competencias que había atléticas y descuidaban mucho en la parte espiritual, la parte de la palabra de Dios. Y eso ocurre hoy.
Eso ocurre hoy cuando nosotros damos prioridad a otras cosas que decimos es que hoy va a haber en la iglesia un evento, va a venir, no sé, un predicador, o estamos citados a la iglesia para un congreso, etcétera. Y sobre todo en los hombres, a veces si hay un partido del mundial, nos gana el partido del mundial. Eso es lo que Pablo estaba diciendo, ¿verdad? O sea, que no te gane eso y que no nos gane nosotros. En las mujeres decimos las novelas, ¿sí? Pero eso es importante y eso lo hemos escuchado, ¿sí? Lo hemos escuchado mucho cuando damos prioridad a otras cosas, cuando no es la palabra de Dios. Y es muy triste, ¿no? Y creo que muchas veces cuando empezamos con la palabra de Dios, o sea, nos cuesta mucho trabajo empezar a priorizar, o sea, primero es la palabra de Dios, ¿sí? Cuando nos toca servir, a muchos les salen muchos compromisos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienen un compromiso con Dios, ¿sí? La palabra de Dios dice, mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero se nos olvida mucho ese versículo, ¿ah? Que primero es Dios antes que todas las cosas más. Entonces, por eso Pablo le está diciendo y le enfatiza en esto, ¿no? Sí, debes de practicar todas estas enseñanzas de la palabra de Dios. Y, y resulta muy, muy, muy importante lo que aquí Pablo le está diciendo a Timoteo que haga en todas estas cosas, ¿no? Y es algo que a veces nos pasa, pero cuando nos acordamos de estas lecturas, o sea, de lo que el apóstol Pablo está recomendando a Timoteo, bueno, pues hay que llamar a la reflexión en esto, ¿sí? Ok, pues te voy a dejar con Cristina, Pati, y pues esperemos que la semana que entra ya se conecten todos los demás. Esperamos, este, que ya en lo sucesivo, porque faltan todavía muchas clases, estén todos para su participación. Y en estos días, les mandamos las diapositivas del capítulo 3 y capítulo 4, así es como le habíamos dicho, sí. Y no nos Claro. queremos poner las diapositivas porque a lo mejor nos vamos a tardar mucho más, sí. Entonces así ustedes la estudian, sí. Ok, Pati, te dejo con Cristina. Sí, gracias. Bueno, pues ahora sí quedamos entre mujeres. Siempre digo yo, ganamos las mujeres. Y digo esto porque pues después van a ver la clase esta Perla, la va a ver esta Mayra. Y está Juan Cristóbal, que él nos ve en YouTube porque trabaja y no puede conectarse. Sé que son ellos, sé que son ustedes, ¿verdad? Pero así presentes, somos puras mujeres, le digo a Alfonso, me siento como pez en el agua. Como, ¿sí viste la clase de la semana pasada? Todavía no la ves? En YouTube no vi que la pusieron en el grupo y la verdad no la busqué para ver si ya la habían puesto. Bueno, le voy a decir a Pepe para que la suba, ya que la veas te vas a reír porque estábamos viendo un versículo que creo que es en la nueva versión internacional que tiene esta Perla, no recuerdo, pero ahí habla acerca de las mujeres, cómo deben de ser y dice ahí que, creo, en la Reina Valera dice no calumniadoras. Y en la versión que ella tiene, no chismosas y todas. ¡Ah! Y éramos puras mujeres, les digo, Dios hablándonos. Por eso le digo, Alfonso, me siento como pez en el agua con las mujeres. Pero bueno, chicas, yo sé que ahorita después me van a ver ustedes por YouTube, y ustedes, las que estuvieron, me van a entender. Pero nos faltaste la semana pasada. Ah, Bien, gracias. sí, nos faltaste porque estuvo con todo ese versículo, ese versículo en la versión que tiene Perla. Pero continuamos. Bien, mira, el versículo 9, ¿lo quieres leer tú, Pati?
Sí, dice, Ah, palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos. ok, bueno, aquí Pablo estaba enfatizando, ¿verdad?, el tema que acababa de mencionar. Y aquí vemos que uno podía confiar en esta verdad, en esa época de Éfeso, de la iglesia de Éfeso, podía confiar en la palabra, como lo podemos confiar ahora en este siglo del 21. Y si Dios da larga vida, se puede seguir confiando en la verdad, en la palabra, siempre, ¿verdad? Y dice que debe de ser digna de ser recibida por todos, ¿sí? Eh, por todo aquel que cree, y ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Palabra fiel es esta y es digna de ser recibida por todos, como lo fue en la época de Éfeso, pero como lo es ahorita. Y si el Señor sigue dando vida, larga vida a la humanidad, va a seguir haciendo lo mismo, ¿verdad? Va a seguir siendo una palabra fiel, una palabra digna de ser recibida por todo aquel que crea, ¿verdad? Ahora, dice, a ver, lee tú el 10 para no estar yo leyendo nada más. Porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Ok, gracias. Bueno, aquí dice que trabajamos y sufrimos oprobios. Y hay otras versiones que dicen nos esforzamos, ¿verdad? Nos esforzamos, trabajamos y sufrimos pues el oprobio, ¿verdad? Por causa de la palabra, ¿sí? Y no hay duda de que si nosotros nos mantenemos firmes en Cristo y tal vez tú o los que ya estén escuchando en los próximos días el video, si nos mantenemos firmes en Cristo, nos va a costar algo, ¿verdad? Aquí dice que por esto mismo, o sea, por la palabra, trabajamos y sufrimos oprobios, ¿sí? Si realmente nos mantenemos firmes, sí nos va a costar, claro que sí. Aquella persona que no se mantiene firme, que tambalea, pues no le va a costar nada, porque no está haciendo algo por defender la palabra, por dar testimonio, ¿verdad? Pero cuando tú la das, tú das testimonio de tu fe, tomas tu cruz, incomodas gente, ¿verdad? No sé si te ha pasado, Pati. Sí, sí me ha pasado. ¿En la familia o en tu trabajo? Pues en todas partes, en la familia, en el trabajo, con mis amigos, o sea, no con mis amigos creyentes, sino con mis compañeros y así en varios lados, sí. Dice, cuando realmente, ¿verdad? Nos mantenemos firmes, claro que vamos a sufrirlo, ¿verdad? Nos va a costar. Jesús lo dijo, ¿verdad? En Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? Pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, nos estaba diciendo que el seguirle no iba a ser un lecho de rosas. Y eso aquí Pablo está diciendo, que a él estaba costando y sabemos lo que le costó a Pablo, ¿verdad? Y luego dice enseguida, porque esperamos en el Dios, sigue hablando y dice que esperamos en el Dios viviente. El Dios viviente quiere decir que es el Salvador de todos los hombres. Y mira, si puedes, ¿tienes tu Biblia ahí? Sí, ¿verdad? Si puedes buscar Primera de Samuel 17:26, fíjate, vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento también se nombra a Dios como el Dios viviente. Cuando David este, confronta a este Goliat. ¿Si lo tienes? 17:26. ¿Sí lo tienes? A ver, léelo, porfa. Sí, dice, pues que se me movió aquí. Ah, ya. Entonces, David habló a los que estaban junto a él diciendo,
¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel, el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Wow. O sea, vemos cómo en el Antiguo Testamento, aquí lo vemos en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento nos habla de ese Dios viviente como nuestro Salvador, ¿sí? Ahora vamos ahí mismo, el versículo 36 más adelante, si lo puedes leer. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y vuelve a repetirlo David, ¿verdad? Vemos que esta frase del Dios viviente nos habla, nos dice que Él es el Salvador, ¿verdad? Que es ese todopoderoso, es un Dios que vive, que siempre ha estado, ¿verdad? Y que estará. Y es una declaración muy importante la que está haciendo aquí Pablo. Muchas veces hemos escuchado, no sé si tú has escuchado, pero sí se ha mencionado que Cristo Jesús pudo haber sido un hombre alto, un hombre bajito, un hombre de tez oscura y etcétera, ¿verdad? Hablan de su aspecto físico, ¿sí? Pero la Biblia nunca nos da detalle, nunca nos menciona esto, ¿verdad? Nunca dejó una información de este tipo, ¿sí? Pero lo que sí dice claramente que es el Salvador de todos los hombres, ¿verdad? Y si nosotros creemos, Él va a ser nuestro único y suficiente Salvador. Porque ahí donde dice, y que Él es el Salvador, porque ahí continúa diciendo Pablo. O sea, esperamos en el Dios viviente, coma, dice que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen, ¿sí? Como haya sido Jesucristo, lo importante es que es nuestro Salvador. Y yo siempre he dicho, a veces veo que National Geographic dice, ¿no? Que encontraron tantas cosas que he visto que hasta me da risa porque ven el santuario, el santo santuario y que ya con toda la tecnología pudo haber sido así el rostro de Jesús. Y un día yo lo estaba escuchando. Y yo me quedé pensando y dije, pues como haya sido el Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo importante es a qué vino. Y yo digo, y qué bendición para los que tuvieron a Jesús a su lado, ¿verdad? Como haya sido alto, bajito, de tez morena, como haya sido, lo importante es a lo que vino. Y yo siempre le digo a Alfonso, pero qué bendición para esos que lo tuvieron a un lado, que lo pudieron ver como haya sido, ¿verdad? Hubiera sido hermoso haberlo tenido así, pero no lo tenemos, pero lo experimentamos, sentimos su presencia, ¿verdad? Sí, y eso es lo importante. Dice aquí que Él es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen, ¿sí? Y en Juan 3:16 dice, ¿verdad? En los pasajes bíblicos lo podemos leer, como en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ¿sí? Él va a ser el Salvador de aquellos que crean, así como está mencionando aquí Pablo. Él es el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y gloria a Dios que hemos creído y que estamos, ¿verdad?, aquí precisamente por esa obra redentora que hizo en nuestras vidas. Ahora, fíjate, vamos a ver que aquí en los versículos que vamos a ver más adelante, Pablo habla acerca de un modelo para los creyentes, de los versículos 12 al 16. Pero si leemos el versículo 11 y 12, si lo puedes leer, Patti, porfa. Esto manda y enseña. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Ok, gracias. Dice, esto manda y enseña, ¿sí? O sea, que Él es el Dios viviente, que es el Salvador, etcétera. Y enseguida le dice,
ninguno tenga, perdón, en poco tu juventud. En el antiguo griego la palabra usada para juventud era usada para los adultos, ¿sí? Fíjate, increíble. Esos adultos en edad militar, esa edad oscilaba hasta los 40 años aproximadamente en ese tiempo. Así era para ellos la juventud, ¿verdad? Porque era una edad militar hasta los 40, ¿verdad? Pero parece ser que Timoteo tenía alrededor de 30 años, por eso todavía se le consideraba, pues sí, un joven, ¿verdad? Porque para ellos 40, pues todavía era joven, imagínate, ¿verdad? Juventud divino tesoro, todavía 40. Y ya los 40 ya en la actualidad ya con achaques algunos, ¿verdad? Y Pablo se cree que, se calcula que Pablo tenía alrededor de 70 años en esa época y Timoteo tenía 30, ¿sí? Así que vemos que la juventud era algo relativo. Pero dice aquí, ninguno tenga en poco tu juventud. Muy posiblemente Pablo, perdón, Timoteo, pues obviamente tal vez habría algunas cosas que no supiera porque estaba joven al lado de un anciano en la iglesia, al lado de un pastor, al lado de Pablo. Pero Pablo le dice que no debía permitir que nadie lo menospreciara por ser joven, ¿sí? Entonces le dice, sé ejemplo de los creyentes. ¿Cómo crees tú que podría ser Timoteo ejemplo para los creyentes de Éfeso siendo el joven? ¿Cómo crees tú, Pati? Pues en su forma de conducirse, ¿no? Aquí nos dice, por Ajá, ejemplo, eh, en palabra, o sea, cómo interactuaba con los demás, cómo se conducía, incluso en lo que le dice al principio de la carta, ¿no? Que de cierta manera no permitir que se siguiera difundiendo la falsa doctrina, ajá, también en eso podía ser un ejemplo, ¿no? sí. Fíjate, Enseñando, estableciendo límites. exactamente, aún siendo joven, es lo que Pablo le está diciendo, ¿sí? Y se puede dar, él le dice que sea un joven sensato, ¿sí? Se puede tener madurez cristiana siendo un joven. Claro que se puede, ¿sí? Hay personas que dicen, tengo 25 años en el Evangelio y tú los ves y parece que están recién convertidos, todavía no hay madurez cristiana, ¿sí? Pero aquí Pablo le está diciendo a él que sea un ejemplo, que sea un joven sensato. Se puede ser joven. Aquí está diciendo Pablo, en pocas palabras, se puede ser joven teniendo una madurez cristiana, ¿sí? Entonces la gente aprendería que lo más importante era la madurez cristiana y no tanto la edad, ¿sí? No la edad física, ¿sí? Y ahora fíjate, tú mencionabas algo, dice, si no sé ejemplo de los creyentes en palabra. En palabra se refería al que él fuera ejemplo en lo que decía. ¿Sí? No por ser joven iba a decir cosas incoherentes, ¿verdad? No iba a ser un joven inmaduro, hablando, ¿verdad? Como joven, como un joven normal. Le dice, sé ejemplo en palabra, o sea, en lo que dijera. Y luego le dice, sé ejemplo en conducta con respecto a lo que hace. Pues no dejaba, yo cuando estaba estudiando yo pensaba, pues no dejaba de ser joven, ¿verdad? Pero aquí Pablo le dice, hey, tienes que ser ejemplo en tu conducta, o sea, en lo que tú haces. ¿Por qué? Porque todos te están viendo porque él estaba como un ministro, estaba como un pastor, como un líder, como un servidor, y la gente lo estaba observando, y más que era joven. La gente podría decir, a mí qué me viene a enseñar ese joven, podría decir, ¿verdad? Pero entonces aquí Pablo le dice, sé ejemplo en tu conducta, o sea, en lo que haces, pero sé ejemplo también le dice en amor, o sea, en su actitud, o sea, cómo se conducía en amor o en una persona fría, una persona áspera, grosera, indiferente. O sea, Pablo le estaba diciendo, ten cuidado, condúcete en amor.
¿sí? Porque pues, lo iban a estar viendo. Si no hablaba, si no se conducía en amor, pues no iba a haber confianza de parte de la iglesia para cuando quisiera ir con él, ¿verdad? A tratar algún asunto, ¿verdad? Era muy importante. Y le dice Pablo, sé ejemplo en amor, o sea, en actitud. Y luego le dice, sé ejemplo en espíritu, o sea, que cuidara su vida espiritual, ¿verdad? Eh, Se nota, de esto vamos a hablar un poquito más adelante, se nota cuando hay un creyente, bueno, tú ya no ves Corintios, pero ya lo vimos en Corintios, cuando hay un creyente carnal y cuando hay un creyente espiritual, ¿verdad? Entonces le dices ejemplo en espíritu, que se vea que tienes al Espíritu Santo, que se note en tu vida espiritual, ¿verdad? Que tú eres un ejemplo a pesar de tu corta edad, ¿verdad? A pesar de ser joven. Y luego le dice, sé ejemplo en fe en el sentido de la fidelidad, ¿verdad? Porque él era un muchacho, un joven de fe, pero en el sentido de que sea fiel al Señor, fiel a la causa de Cristo, ¿verdad? Y luego le dice, sé ejemplo de los creyentes en pureza, que fuera un joven que a pesar de ser de 30 años, un joven, que anduviera en santidad, ¿verdad? Que pueda ser una persona intachable. Pero fíjate que estas cosas que le está diciendo aquí Pablo a Timoteo, este modelo de cómo debe conducirse, no nada más es para Timoteo, es para todos los creyentes, ¿sí? Porque esto no se aplica nada más a un joven. Si esto se aplica a un joven, pues cuanto más a un adulto, ¿verdad? Yo lo estaba pensando y dije, ay, Señor, pues esto es para todos los creyentes y esto era para un joven. Pues, ¿qué podemos, verdad, decir nosotros? Claro que por supuesto que también nosotros debemos de ser ejemplo y nosotros nos vamos más, ¿verdad? Como adultos. Ejemplo, en nuestra casa primeramente. Por ejemplo, ¿tus hijos qué edad tienen, Pati? El más grande tiene 12, va a cumplir 13 pronto. Y el chiquito tiene 9. Bueno, échale. 13 y 9. Ellos los están viendo a ustedes. Lo que dices, lo que acabamos de ver, lo que dices, lo que haces y cómo lo haces. ¿Sí? Y hay de ti donde no seas ejemplo porque, híjole, o para ellos es de que, oh, mi mamá, están en la edad en que tienes que corregir, ¿sí? Y pues ni modo, hay que corregir y no les va a parecer, obviamente, ¿sí? Y me acuerdo cuando corregíamos a nuestro hijo de 13 años, precisamente a Miguel, que está en Saltillo, este, le decíamos, Miguel, tu cuarto tienes que recoger lo que mire. Ay, tú nos tratas como un esclavo. No nos tratas como a tus hijos, pero esto lo tiene que saber el pastor. Ay, pues dile al pastor, ahí está todos los domingos, ahí lo agarran en la jardinera. Para él era eso, que nos decía que sus papás los tratábamos como esclavos nada más porque le pedíamos que por favor limpiara su cuarto. Para él era así eso. Sí, ahorita él ya está en Saltillo, tiene su propia casa, vive solo y oh, sorpresa, tiene que tener su casa limpia, para tú que aprender aquí, pero para él, en su pensamiento, sí, pero también vio siempre la casa limpia. Ese fue el ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo es importante? Empezamos en casa, lo que decimos, cómo lo decimos, si te ven orando, si te ven leyendo. ¿Verdad? El que tú seas fiel, que aunque esté lloviendo, aunque esté el nortazo, yo estoy ahí buscando de Dios. Todo eso es ejemplo para ellos. Entonces empezamos con la familia, en la iglesia, ¿verdad? Ser ejemplo en la familia, en la iglesia, y qué decir en el trabajo, ¿verdad? En el trabajo, cuando nada más hay una persona cristiana, todo el mundo lo está viendo, todo el mundo lo está criticando, ¿verdad? Entonces esto aplica en todas las áreas de nuestra vida y no nada más para un joven como lo era Timoteo, ¿verdad? Era también para nosotros eh, como creyentes en la actualidad, ¿verdad? Esto aplica para el joven en la iglesia de Éfeso, pero eso aplica para Cristina en la iglesia de Agua Viva, pero también en su casa, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, duda, comentario, Pati?
¿Algo que quieras No, no, comentar? ninguna, no, totalmente de acuerdo en todo lo que dices. Sí. Así es. Bueno, a ver, entonces el versículo 13 dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. O sea que el ministro o servidor de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Debe, debe de ocuparse en leer la palabra. Debe de ocuparse en, le dice, entre tanto que voy, porque pensaba ir a Éfeso, como lo vimos la vez pasada, le dice, ocúpate en la lectura, ¿sí? Y la palabra de Dios se debe de leer, empezando por el ministro, el pastor, los líderes, todos. Si una iglesia no está leyendo la palabra, no la está introduciendo la gente y que esa palabra esté llegando a la mente, transformando vidas, transformando corazones, entonces la iglesia no está cumpliendo su función principal, primeramente por la cabeza, sino la está leyendo, ¿verdad? Entonces la iglesia en automático no va a cumplir su función, ¿sí? Y aquí vemos cómo esto se aplicaba también a este Timoteo, que el ministro puede crecer personalmente leyendo la palabra de Dios y al crecer el, ah, la persona, el ministro, el pastor, al crecer espiritualmente, pues va a crecer la iglesia, pero la iglesia se va a dar cuenta de cómo el ministro está desarrollándose, está creciendo espiritualmente, ¿sí? Es como, si él crece, pues crece la iglesia. Es como cuando un predicador da la palabra y no hay mejor validación que cuando alguien le dice, oye, qué excelente estuvo esa palabra, Dios me habló. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que él estuvo meditando, o el Señor le estuvo hablando. Esta persona está creciendo en la palabra, pero está haciendo también de testimonio para la iglesia, porque aquí le dice, entre tanto que voy, dice, ocúpate en la lectura, en la exhortación, sí, que también tenía que exhortar, como bien decíamos, por lo que estaba viéndose acerca de las malas enseñanzas que había, falsas enseñanzas que había en esta iglesia, le dice, hey, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. O sea, que creciera, que se desarrollara para que esto que él lo hacía primero a nivel personal, lo iba a hacer a nivel iglesia y por lo tanto la iglesia iba a crecer al verlo a él, ¿verdad? Al ver cómo crecía en la palabra. Y obviamente solamente lo podemos lograr leyendo la palabra y con la dirección del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Quieres leer el 14, Pati? No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ok, gracias. Donde dice no descuides el don que hay en ti, recordemos y recordamos que el Espíritu de Dios es quien da el don a cada uno de los creyentes, ¿verdad? Y aquí Pablo le dice que tenía un don que tenía que poner en práctica. Y este don le fue dado en la iglesia de Listra y de Derbe. Y dice aquí que en su momento se le dio profecía, ¿sí? Y le impusieron manos al momento de darle esa profecía. La imposición de manos, pues era de compañerismo, de que vamos a estar contigo, no estás solo. Y estaba el Señor bendiciéndolo, ¿verdad? Y esa profecía le dice, hay un don en ti. Dice, no lo descuides, o sea, ponlo en práctica, aunque no especifica qué don, pero pues Pablo y ellos sabían, ¿verdad? Dice que te fue dado mediante profecía, o sea, se le dio la profecía y dice que con la imposición de manos. Entonces, él tenía que recordar que había una bendición muy especial que Dios le había dado, que ya se lo habían profetizado, y le dice, no lo descuides, ¿sí? Entonces, en muchas iglesias, pues
se imponen manos, los diáconos o, ¿verdad? Los líderes imponen manos, a veces dan una profecía, a veces ya, bueno, en los encuentros, cuando está la clase del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí el Señor puede estar derramando también dones y algo así, yo me imagino que algo así pasó con Timoteo en la iglesia cuando oraron por él, ¿verdad? Y le dice, "Ey, no lo descuides". Y eso es un llamado también para nosotros, Patti. Por ejemplo, ¿tú sabes qué don te dio Dios a ti, Patti? ¿O qué dones te ha dado Dios? Pues yo creo que de enseñanza es uno de Ah, ellos. ok. Sí, Ese es el que más, así tú dices, siento que es más así, el más fuerte. yo pienso que sí. Ah, ok, Yo ok. pienso que sí, es el más perfecto, creo. Se te da más la enseñanza, muy bien, está bien, excelente. Alfonso dice también, dijo la vez pasada que a él, que su don es el de maestro en la enseñanza. Y le digo, pues sí, en lo secular estuvo 34 años dando clases, en lo secular, ¿sí? Y le digo, y pues le digo, llegas aquí en la palabra, dice, no, no, espérate, dice, no, la palabra es otra cosa, no es lo mismo, dice, en lo secular olvídate, dice, pero la palabra es diferente, dice, es mucha responsabilidad, no, dice, esto es otra cosa". Y sí, fíjate, cuando llegamos al Señor, como a los 6 meses, el líder de célula lo pone a dar una clase. Él tenía 6 meses en Cristo, ¿sí? Y ese líder le dice al pastor que lo puso a dar clase. Y Alfonso, como todo maestro, en ese tiempo, pues no había tanto pizarrón inteligente y tantas cosas que hay ahora. Él, preparó, me hizo ayudarle a preparar esas, ¿cómo se llaman? Esas páginas, esas, hojas. Portafolios, Sí, la sí, cuadrícula. del papel bond, Sí, ajá, sí. sí, Ahí sí me me tocó, tenías tocó. haciéndolo, ahí me tenías haciéndole la clase, ayudándolo. Y yo me quedé, dije, ay, pero es que no necesita rotafolio para esto. Yo pensé. Y yo le decía, Alfonso, pero es que es una clase de célula, no es lo mismo. Dice, pero es que es una clase. O sea, él estaba así de que, pues, en la escuela lo dabas. Pues para no hacerte la tan larga, le habla a su líder y le dice que si tiene rotafolio y se queda el líder, sí, ¿lo vas a ocupar? Y le dice, sí. Y ahí estaba así, dando las clases y le daba vuelta y yo así. Él pensaba que estaba en el trabajo y yo ahí me di cuenta, sí, él tiene el don de la enseñanza. Y deberías de ver cómo estudia y escudriña y estudia. Y me bendice mucho eso, ¿verdad? Ahorita que dices, yo lo tengo, no, pues ya me imagino a Patti, digo, ya con toda la herramienta actual, ¿verdad? Yo te hablo de hace como 28 años, pero tú ya con tanta herramienta, pues ya te imagino investigando aquí y allá, ¿verdad? Pero gloria a Dios por ese don. Pues yo me imagino que Timoteo lo ha de haber tenido, el de pastor también, ¿verdad? Pero bueno, continuamos. El 15 ahora sí léelo tú, please. Reflexiona sobre estas cosas. Dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Anda, pues, gracias. O sea, le dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, ¿sí? Al decirle ocúpate en estas cosas, ¿sí? Le estaba aconsejando, le estaba enfatizando que sea diligente en el estudio de la palabra, que sea diligente en su palabra, dada la importancia de que un ministro tiene que continuar constantemente estudiando la palabra de Dios, ¿sí? Eh, Luego le dice, fíjate que es interesante la frase que le dice, permanece en ellas. ¿Sí? Permanece en estas cosas. ¿En qué cosas? En la enseñanza, en la exhortación y en la lectura, que es lo que le menciona en el versículo anterior. Entonces aquí Pablo lo está invitando a meditar en la palabra de Dios y en la obra de Dios en su vida. Nosotros no nos podemos, Patti, nada más, vamos a decir,
a resignar, no, no es la palabra, no podemos quedarnos nada más con el puro devocional. Por ejemplo, ustedes también llevan el TCD allá, ¿verdad? El devocional. O sea, no nada más con el TCD que leemos y el devocional, porque está bien, es correcto. Nosotros debemos de buscar, de profundizar más la palabra de Dios, dedicarnos un tiempo a decir, a ver, así como dedicamos tiempo para otras cosas, así como que en un tiempo de descanso y aprovechamos y decimos, ay, ahora no sé, me voy a pintar las uñas o yo qué sé, voy a hacer esto ya con calma. También, aparte de nuestro devocional, dedicar ese tiempo y la verdad no lo hacemos y deberíamos de hacerlo, ¿sí? Deberíamos de hacerlo porque eso es para nutrir nuestra alma, nuestro espíritu en esos momentos en los que necesitamos em, esa palabra que Dios nos puede dar cuando, aparte del devocional, porque es cortito el devocional, realmente son pocos versículos, pero ya cuando tú estudias más, con más detenidamente la palabra, ahí Dios te puede hablar y a veces dices tú, pero pues hoy no me habló el Señor, no, pero esta palabra te va a servir para pasado mañana o para dentro de un mes. Y si tú la escudriñaste, la aprendiste, te vas a acordar, ah, yo acabo de ver esto, ya Dios me había hablado o ya Dios me había advertido, ¿verdad? Entonces es muy importante porque esto Pablo se lo dice a Timoteo, pero no nada más es a él, es también para nosotros, que meditemos. Pablo invita a Timoteo a meditar, en pocas palabras. Y también es lo mismo que el Señor nos habla a nosotros, ¿verdad? Esto era para él, pero también para nosotros. Y luego dice, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, para que ese aprovechamiento que yo tengo de escudriñar la palabra, eso sea de provecho para todos y sea manifiesto. O sea, lo que decíamos hace un momento, ¿verdad? Hace un ratito que yo te decía, lo vamos a ver más adelante. Si yo estoy creciendo espiritualmente, los demás, yo voy a ser de bendición para los demás y los demás se van a dar cuenta. ¿Qué se van a dar cuenta? Ah, esa persona sí sabe la palabra, esa persona sí sabe aconsejar, esas personas sabe orar conforme a la palabra. Entonces, lo que nosotros hacemos en lo secreto, ¿verdad? Va a ser de aprovechamiento y se va a manifestar ante todos los demás, sobre todo cuando alguien viene y se acerca y te pide, no sé, un consejo, una oración, ¿verdad? O que te piden que, oye, puedes dar el devocional en la célula, ¿sí? Y lo que Dios te da, lo que tú meditaste, se va a ver, ¿verdad? Va a ser de provecho para los demás. Inclusive cuando estás haciendo si te invitan a dar la célula, el devocional, tú dices, ah, esto que estoy viendo en el devocional, yo lo leí hace un mes, no sé, en otro pasaje, y ya con eso tú vas a complementar y enriquecer tu clase. Es un ejemplo, ¿verdad? Cómo es que el meditar en la palabra, así, no nada más en el devocional, sino aparte, va a ser, como dice aquí, de aprovechamiento y manifiesto para todos, ¿verdad? Porque luego todos se van a dar cuenta. Inclusive van a decir, mira, esa persona ha mejorado en su predicación o esa persona ora mejor que antes, no sé, o sea, se va anotando. O mira, ya dio más palabra en la oración, algo así, ¿verdad? Bueno, y por último, en el versículo 16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina o de la enseñanza, ¿verdad? Persevera en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Donde dice, ten cuidado de ti mismo, le está diciendo que cuide su vida, que cuide su testimonio, ¿verdad? Habla de una vigilancia personal de sí mismo, de cuidar siempre de su propia vida, de su testimonio y de la enseñanza, de la doctrina, ¿sí? Dice, persevera en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. O sea, dice, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Cuando él dé el mensaje, ¿sí? De gracia recibiste, da de gracia lo que él ha recibido, ¿verdad? La salvación y cuidando y esforzándose estar en santidad, en pureza, como le dice, ¿verdad?
va a ser también salvación para aquellos que te escuchen, que estás meditando en la palabra, que estás perseverando en tu crecimiento, en tu desarrollo espiritual, ¿verdad? Eh, es esto para Timoteo, pero también es para nosotros, ¿verdad? O sea, yo siempre digo, esto fue escrito para Timoteo con la iglesia de Éfeso, pero también fue escrito para los creyentes de la Iglesia Universal que estamos en esta era, ¿verdad? Aplica, yo te decía. Por ejemplo, aquí vemos los modelos Pablo nos presenta aquí. El enfoque que le da a Timoteo es el ministerio público acerca de la lectura de las escrituras, de la exhortación, de la enseñanza. Aquí Pablo le pide a él que se enfoque en el ministerio público, que también es para nosotros. Y también le habla acerca del uso, que se enfoque en el uso de los dones, ¿sí? Ese don nos dice no lo descuides, o sea, que no descuide ese llamado espiritual que Dios le dio. Porque cuando, por ejemplo, tú tienes ese llamado espiritual de la enseñanza, ¿sí? O sea, Dios te dio a ti el don de la enseñanza, el de ser maestra, entonces haz uso de esos dones. Es lo que aquí Pablo, le estaba diciendo Pablo a Timoteo y es para todos. Luego dice, esto último que acabamos de leer, le dice que vigile, que tenga vigilancia personal acerca de su vida, de su testimonio y de la doctrina, o sea, de la enseñanza. Esto es, en pocas palabras, el modelo para los creyentes en la actualidad también, que se aplican, son para Pablo, pero también se aplican para cada uno de nosotros como creyentes en la iglesia, ¿verdad? Actualmente. No sé si tengas alguna pregunta, duda, comentario, Pati, para cerrar ya este capítulo. No, la verdad es que creo que es bastante claro y directo, Pablo. Entonces, no. Ya sé, demasiado directo, diría yo. Sí, Y no hay todos, para dónde hacerse. así es, y que es para nosotros. Yo siempre les digo, esto fue para la iglesia de Éfeso, para Timoteo, es la iglesia de Éfeso, pero en la actualidad es para nosotros, vamos a decirlo así, para la iglesia, eso fue para la iglesia de Éfeso, pero es para los creyentes de la iglesia Agua Viva, en este caso, ¿verdad? Si estuviera una iglesia, no sé, Japón, España, sería para la iglesia de Japón o España. Es lo mismo, ¿verdad? Que cuidemos, que no descuidemos los dones, que meditemos en su palabra y que cuidemos nuestro testimonio, ¿verdad? Parte de las más relevantes cosas que vimos ahorita, que todo es relevante, pero ahorita de lo que me estoy acordando, ¿verdad? Pues bien, Pati, vamos a orar y por ahí les pasamos en estos días las diapositivas para que las tengan todos y sobre todo los que nos Sí, van a ver por YouTube, ¿verdad? Y le voy a comentar a Pepe de la clase pasada que no la han subido, ¿verdad? Es, sí, es no, 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 vi. No la ha subido, le voy a comentar. Bueno, vamos a orar, ¿sí? Padre, pues en esta noche, Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta enseñanza, Señor, que tú nos has dado, Señor. En Primera de Timoteo, capítulo 4, Señor, te damos gracias porque esta enseñanza, Señor, esta exhortación, Señor, esto que Pablo le decía a Timoteo, Señor, también es para nosotros, Señor, para los creyentes, Señor. Gracias te damos por esta hermosa palabra, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, Espíritu Santo de Dios, a ponerla por obra y no ser tan solo oidores de tu palabra, Señor, sino también hacedores, Señor. Padre, yo te ruego, Señor, por mis hermanas que no pudieron conectarse, Señor, por Mayra que está en una actividad en su iglesia, bendícela a ella en esa actividad en la que está participando, Señor. Bendice a Perla que está fuera de la ciudad, donde quiera que se encuentre, Señor. Envía tu bendición, Señor. Y oramos por Juan Cristóbal, Señor, que él también ve esta clase, Señor, por YouTube. Bendícelo grandemente, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú sigas hablando, Señor, a nuestro espíritu, a nuestra alma, Señor, mientras dormimos, Señor. Háblanos, Padre, a través de sueños, a través de visiones, Espíritu Santo de Dios. Te pedimos, Señor, que tú nos sigas
ministrando, Señor. Y te pedimos que tú hables, que tus siervos se escuchan, Señor. Padre, yo te pido que bendigas a mis hermanos, a mis hermanas, y que la próxima semana, Señor, todas podamos estar juntas, Padre. Todo esto te lo ruego, Padre, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén.